Pues hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Creo que nos conocemos todos. Soy Fernando Villac y soy el tesorero de nuestra asociación. Hoy tenemos un webinar creo que muy interesante que nos van a hablar sobre la nueva tarificación eléctrica. A ver si conseguimos aprender algo, porque yo nunca he conseguido descifrar ni el recibo de la luz ni lo que nos facturan. Entonces, hoy contamos con dos asociados, con Pedro Blasco de GNS. Es una empresa que se encarga del estudio de mejorar la eficiencia energética, busca la optimización energética global de sus clientes generando ahorro y con soluciones diversas como la optimización real de la factura energética y la financiación vía renting de proyectos o mejoras en instalaciones. Y también contamos con Alfonso Conesa de Fotón Asesores, que ofrecen servicios de asesoramiento e intervención en el ámbito de la eficiencia energética. Esta empresa es una unión entre compañías energéticas y clientes particulares y profesionales, convirtiéndose en referencia principal a la hora de realizar gestiones comerciales y de postventa con su proveedor energético. En fin, empezamos la reunión y supongo que después también tendremos un turno de preguntas para cualquier duda que nos pueda surgir. Repito, muchas gracias y empezamos ya con esta interesante jornada informativa. Hola, buenos días. Soy Pedro Blasco, soy uno de los componentes de la sociedad de GNS Energía Sostenible y, como bien ha dicho Fernando, nos dedicamos entre otras cosas al asesoramiento energético para las industrias, particulares, comunidades de propietarios, es decir, para todos aquellos consumidores de energía. Los asesoramos en cuál es la mejor contratación que pueden tener dependiendo de su consumo. Que, como bien ha dicho también Fernando, a partir del día 1 de junio hay un cambio legislativo con todo el tema de los peajes, las nuevas contrataciones, cómo se va a quedar la nueva normativa para estas tarifas, y os hemos preparado un pequeño vídeo ilustrativo que dura muy poquito, dura como 2 minutos y medio aproximadamente o quizás menos. Lo vemos y ya luego a continuación, de la mano de Alfonso, pues vamos comentando también el vídeo y algunas diapositivas que se han ido presentando. Si puedes, Kike, nos pones el vídeo cuando puedas. La nueva normativa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, entidad reguladora, afecta a todos los suministros de electricidad y tiene como principal objetivo evitar la saturación de las redes fomentando los consumos eficientes. Por eso tenemos el compromiso de acompañarte en este cambio y ayudarte a optimizar. Tú no tengas que preocuparte de nada. A continuación, te presentamos las principales novedades. 1. Se modifican los precios de peajes y cargos o costes regulados. Los peajes retribuyen la actividad de transporte y distribución. Los cargos son el resto de costes que soporta el sistema eléctrico, como por ejemplo el bono social o incentivos a las energías renovables. Los clientes el traslado únicamente de los cambios contemplados en la regulación, respetando el resto de condiciones. 2. Cambia la nomenclatura de la estructura de los peajes, lo que conocemos como tarifas de acceso. Todas las tarifas de acceso 2.x se convierten en 2.0 TD y aparece discriminación horaria en el término de la energía, con precios de peajes diferentes en función de las horas del día. Punta, más caro. Llano, intermedio. Y valle, más económico. Además, podrás optimizar tu suministro eligiendo 2 potencias, en vez de solo una, a lo largo del día. Estos son los cambios para la tarifa de acceso 3.x. Como novedad importante, con las nuevas tarifas de acceso, todos los clientes se van a beneficiar de más horas en precios valle o más económicos, ya que los fines de semana y festivos disfrutarán durante las 24 horas del día del precio más económico. 3. Se introducen cambios en los calendarios actuales. En el caso de la tarifa de acceso 2.0 TD, los calendarios pasan a ser 2, en función de zona geográfica y con 3 periodos para la energía. Además, para ella también desaparece la distinción entre horarios de verano y de invierno, pasando a tener uno mismo durante todo el año. En el caso de Península, Baleares y Canarias, el horario es único, cambiando ligeramente para Ceuta y Melilla.
Para la tarifa de acceso 3.0 TD, los calendarios pasan a tener 6 periodos para la energía y hay 5 calendarios en función de la zona geográfica. El año se divide en 4 temporadas: baja, media, media alta y alta, con precios distintos en cada una de ellas. 4. Cambia el modo de facturar la potencia y los excesos de potencia. Los suministros con potencia menor o igual a 15 kilovatios pasan a tener 2 potencias contratadas. Y los suministros con potencia mayor a 15 kilovatios pasan a tener 6 potencias. Además, la nueva regulación incorpora más novedades, como un nuevo modelo de cálculo de los recargos por excesos de potencia demandada en ciertos suministros. Asesoramos, analizando tus consumos y potencias contratadas a través de un estudio personalizado. Estamos a tu lado y queremos transmitirte tranquilidad, ya que realizamos de manera sencilla y transparente los ajustes necesarios para adaptar tu suministro eléctrico a la nueva regulación, manteniendo el resto de tus condiciones y asesorándote de manera personalizada sobre la mejor opción para tu hogar. Esto es lo que se avecina a partir del día 1 de junio. Si quieres comentar, Alfonso. A ver, sí, bueno, buenos días lo primero, ¿vale? Soy Alfonso Conesa. Hay que tener en cuenta que este cambio regulativo afecta a todos los suministros, ¿vale? Como bien decía el vídeo, da igual que seas doméstico, que pyme, que administración pública, ¿vale? Y lo más importante es que hay que entender, que ahora sí eso con las diapositivas lo veremos un poco más en estático, que todo el precio de la luz siempre ha tenido 2 conceptos, 2 partes. Una parte que es el beneficio de la compañía eléctrica, por así decirlo, o resumiéndolo mucho, y una parte que es la parte estatal, que es la que sostiene el sistema, la que pagas a red eléctrica, la que pagas a distribuidora, o sea, lo que viene siendo los costes de transporte de la luz. Las compañías eléctricas no han subido los precios, ni han modificado nada, ¿vale? Los márgenes comerciales que tenían instaurados antes de este cambio se van a mantener. Lo que sí que ha subido es la parte regulada, la parte estatal, los cargos de red eléctrica, los cargos de distribuidora, eso es lo que ha sufrido modificaciones. En general es un aumento. Sí que es cierto que ahora en las diapositivas y eso veremos que hay ciertos perfiles de clientes que es posible que estos cambios les resulten beneficiosos, aunque va a haber una gran mayoría a lo que estos cambios les supongan un aumento en el precio global. Entonces, no sé, Pedro, si quieres que comentemos algo, pasamos directamente a las diapositivas. Sí, pasa a las diapositivas y los vemos, como tú has dicho, en estático y vamos haciendo un poco de comentarios sobre ellas. Vale. Quique, si quieres pasa a la primera. No. Vale, sí. A ver, por hacer un resumen, ¿vale? Porque aquí hay mucho texto y entiendo que, como decía Fernando, somos todos muy neófitos y si me pongo aquí a hablar de conceptos y de tarifas y de tal, igual os aburrís. Hay que hacer una diferenciación muy grande entre 2 tipos de suministros, ¿vale? Los que son de menos de 15 kilovatios de potencia contratada y los que son de más de 15 kilovatios de potencia contratada. La potencia creo que es algo que todavía llegamos a controlar, ¿no? Saber cuánta potencia tenemos contratada tanto en casa como en la empresa. Lo que ha ocurrido a nivel de tarifas, para que lo tengamos claro, es que antes había 5 tarifas por debajo de 15, las nombro rápido: 2.0, 2.0A, 2.0 DHA, 2.0 DHS, 2.1, 2.1 DHA, ¿vale? Esas eran las tarifas que existían antes. La han agrupado todas en una. Por esa parte hemos simplificado mucho el mercado y se va a transformar en una tarifa que se llama la 2.0 TD, ¿vale? Abarca todos los suministros que van desde 0 kilovatios de potencia contratada a 15 kilovatios. ¿Qué recoge esto? Evidentemente, el 99,9% de las viviendas y coge, pues, evidentemente un porcentaje alto de pequeños negocios. Peluquerías, tiendas de ropa, fruterías, oficinas, prácticamente también todas, ¿vale? Todo lo que vaya por debajo de 15. ¿Cómo ha cambiado estas tarifas? Vale, estas tarifas tú antes tenías una potencia y un precio. O en el mejor de los casos tenías una potencia y 2 precios si te habías acogido a lo que se llamaba
la discriminación horaria, que era una discriminación que te generaba día y noche un precio, ¿vale? Así haciéndolo muy, muy, muy general. Ahora todos, ¿vale? Todos los usuarios de la 2.0 TD, o sea, todo lo de menos de 15, va a tener 2 potencias y 3 tarifas, 3 trámites horarios, ¿vale? Es la siguiente página, espérate, mira, voy a mirarlo yo también en paralelo para saberlo, la siguiente página lo que viene. Las 2 potencias, básicamente, vale, sí, correcto. Las 2 potencias puedes elegir entre las antiguas horas que existían, una potencia para la jornada diurna y una potencia para la jornada nocturna y fin de semana, ¿vale? Porque este concepto, como decía el vídeo, es lo más novedoso que nos van a traer. Los fines de semana, tanto para esta tarifa como para la otra que vamos a explicar, van a ser mucho más económicas de lo que son ahora. Todas las horas de la noche, de 12 a 8 de la mañana, y todas las horas del fin de semana. Yo un poco Vale, por comentar, por apoyar lo que ha dicho Alfonso y que quede un poco definido. Sube un poco para arriba aquí que la diapositiva. Aquí lo que estaba comentando Alfonso es que hay una parte que es la que aparece aquí dentro del recuadro regulado, que es la red de transporte y distribuidora. Esto es todo sobre lo que estamos ahora comentando, que es la parte que cambia en la agrupación de potencias y demás. La parte de comercializadora, el siguiente recuadro, la parte de comercializadora no cambia nada. Cada contrato, el precio que tenga estipulado con la comercializadora, eso no le va a variar en absoluto. Si tiene el kilovatio hora contratado a 0,10, a 0,12, a 0,8, eso no le va a variar. Lo que vamos a tratar en todo caso en la jornada es esta parte que aparece como regulada, que es la normativa que ha cambiado el gobierno. Es la parte de red de transporte y distribuidora, que son la parte de las potencias que cada suministro tiene contratado. correcto. Vale, Quique, si nos podemos ir a las dos siguientes, las 2 hacia adelante. Vale, esto era un poco el resumen de lo que os estaba comentando. Si veis la parte de la izquierda, vemos cómo se van a agrupar las tarifas a partir de ahora. Las 2.0 DHAs DHS o 2.1 DHAs DHS van a pasar a 2.0 TDs. Las 3.0, que eran las que pasaban antes de más de 15 en baja tensión, pasarán a ser 3.0 TD, y luego tenemos las de alta tensión, 3.1A y 6XA, o 6.1, 6.2, 6.3, que pasarán a ser las 6.X TD. Estas últimas, los presentes, creo, ¿vale?, que nos afectan menos, ¿vale?, porque creo que todos los suministros que tenemos nosotros están en baja tensión, con lo cual nos podría afectar en todo caso la 3.0 TD y la 2.0 TD. ¿Vale? ¿Qué es lo que...? Perdona que te corte, a mí justamente lo que me interesa son las 6, pero va. No la obvies. Perdona, José Luis, es que te he oído recordado. No, que justamente a mí las que me interesan son las 6. Por eso que no la obvies en los detalles, si puedes. Vale, perfecto. Vale, pues entramos en ella también. ¿Vale? Pasa a la siguiente diapositiva, Quique. ¿Vale? Esto es también lo que explicaba el vídeo, sobre todo para esto ya afecta a las 6 y a las 3.0 TD. ¿Vale? Va a haber una distribución por meses. Nosotros antes teníamos un pago fijo, ¿vale? Que daba igual que consumiéramos en enero, que en diciembre, que en octubre, ¿vale? Porque no teníamos una distribución por temporadas, ¿vale? Salvo las que antes eran las 6.1, que ya tenían una distribución mensual, ¿vale? En enero y en febrero pagaban y en diciembre pagaban unos precios, en marzo, abril pagaban otros, junio y julio pagaban otros y luego en agosto pagaban otros. ¿Vale? Esta distribución se ha hecho en base en la península a temporadas alta, media y baja. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, un desglose de los meses que van a aplicar unas tarifas y otras. ¿Qué significa esto simplemente? Que donde antes había 3 precios, ahora vamos a tener 6. Pero esos 6 se van a facturar, se van a ir repartiendo en grupos de 3, depende de que la temporada sea alta, media o baja. Siempre vamos a tener un modelo de factura similar al que teníamos antes, con 3 precios. La única diferencia es que en enero esos 3 precios serán unos, en marzo serán otros, en junio serán otros y en abril otros, con una línea descendente, ¿vale? En enero más altos y en abril los más bajos del año. Y los mismos serán en abril, en mayo, en octubre, igual que los mismos serán en enero, febrero, julio y diciembre, ¿vale?
Si pasamos a la siguiente. Vale. Esto es un cuadro resumen de más o menos cómo quedan las distribuciones horarias, ¿vale? Tanto para 2.0 TD como para 3.0 TD y alta tensión. Estas, por ejemplo, José Luis, también te afectarían a ti, porque lo que es el tema de los horarios en 3.0 TD y en alta tensión son iguales. Hay que matizar lo que decíamos antes, al margen de que consumas en un mes o en otro, siempre los fines de semana y festivos nacionales, ¿vale? Que no valen los locales, no cuentan, siempre serán en el precio más económico. En las 2.0 TD será el P3, que es el precio más económico que vamos a tener para esa tarifa, y en 3.0 TD y alta tensión siempre serán P6, ¿vale? Que es el precio más económico que nos van a ofertar, ¿vale? A ver, entiendo que tanto el vídeo como la presentación se compartirá, ¿vale? Para que lo tengáis, para que podáis hacer vosotros mismos vuestro análisis para vuestro negocio, para vuestra casa, ¿vale? Para poder adaptar un poco, si se puede, estos horarios, para saber siempre cómo ahorrar más, ¿vale? O cómo gastar menos. Tengamos claro que punta siempre es más caro, llano es intermedio y valle es más económico. Igual que en 3.0 TD y en alta tensión, P1 siempre será más caro que P2, que P3, que P4, que P5 y que P6. ¿Vale? Avancemos hasta el siguiente. Vale. La parte de la potencia. Aquí en este caso solo simplifico que miréis la parte de la izquierda, la parte de la derecha es una parte mucho más compleja. Pasamos de tener en las domésticas o en las 2.0 TD de una potencia que podíamos tener antes 345, 460, 575, había infinidad de opciones, pero bueno, digo estos números porque sonarán más. Pasamos a tener 2, ¿vale? Como ponía en el cuadro anterior, el día se fractura en 2 términos y tú podrás elegir una potencia para la parte diurna y una potencia para la parte nocturna y fin de semana. ¿En base a qué? Evidentemente a que el precio de la nocturna y de fin de semana es mucho más económica, ¿vale? El precio de la punta es más económica que la actual, ¿vale? Eso tenemos que entenderlo, que las potencias van a tener una reducción depende de la tarifa, entre un 15 y un 25%, ¿vale? Eso es una de las pocas ventajas que tiene el nuevo cambio legislativo, ¿vale? Y luego, con un asesor o mediante un conocimiento más profundo de vuestros usos y consumos, podéis decidir si queréis que las potencias entre el día y la noche sean diferentes. Pero tened en cuenta que las potencias van a funcionar igual que ahora. Si contratamos de menos y nos pasamos, el contador saltará. Y en el caso de que tengamos un maxímetro, nos penalizará, ¿vale? O sea, el tema del control de potencias es una responsabilidad que antes el consumidor, sobre todo el doméstico, no tenía y ahora la tiene. Tiene que saber y controlar un poco lo que son sus consumos de potencia. Para eso, pues evidentemente, lo que hablábamos con Pedro ayer y hemos dejado muy claro, entiendo que la figura de un experto en este tipo de suministros o en este tipo de cambios sería pues de lo más aconsejable. Los que tengáis un asesor, evidentemente, que os lleven de la mano en todo este proceso porque no es sencillo. Llevamos toda la vida haciéndolo de una determinada manera y ahora hemos cambiado totalmente el registro. En las 3.0 y en alta tensión, el cambio es de que pasamos de 3 términos de potencia en las 3.0 y de 6 términos de potencia en las de alta en 6.1, ¿vale? Vamos a pasar a tener 6 todas. Todas las de más de 15 kilovatios tendrán 6 periodos de potencia. Y teniendo una particularidad, que esto hace unos años ya era así, pero luego se abrió la mano, es que siempre las potencias van a tener que ir en una contratación ascendente. Siempre tu potencia más económica siempre tendrá que ser la más alta de todas las anteriores. Me explico. P6 siempre tendrá que ser más alta que P5, que a su vez tendrá que ser más alta que P4, que P3, que P2 y que P1. Esto lo remarco sobre todo porque me lo ha pedido José Luis, porque es cierto que son tarifas más de gran consumo y son más extrañas. No son tan comunes como las otras. Entonces, pues bueno, igual, ¿no? ¿Mm? Disculpa, puede ser igual. P1 igual a P2 y P3 y tendría P4. que ser mayor o igual, correcto. ¿Vale? O sea, tú puedes tenerlas todas iguales. Y también es cierto que en las 6 periodos lo normal es hacer un escalado porque cada periodo suele ser diferente. Entonces, la idea es mantener en P6 los derechos de extensión,
los que tengas contratados para no perder los derechos, precisamente, y luego a partir de ahí poder jugar en función de tus consumos con P1, P2, P3, P4 o P5. ¿Vale? Siguiente diapositiva. Vale, con el término de energía, el mismo cambio que hemos ido comentando, pero aquí lo tenéis plasmado. Pasamos de tener un precio de energía o dos, ¿vale? Porque vuelvo a la 2.0 de HS es una tarifa también bastante extraña. La 1, o un precio para las 24 horas o dos precios que teníamos antes, que eran genéricamente de día y noche. Vamos a pasar a tener tres. Uno, y son 3 periodos de 8 horas, lo hemos visto en la gráfica. De 12 a 8 de la mañana y fines de semana será siempre el periodo 3, que es el más económico. Tendremos de 10 a 2 de la tarde y de 6 a 10 de la noche el periodo 1, que es el más caro. Y el resto, que es de 8 a 10, de 2 a 6 y de 10 a 12 de la noche, ¿vale? Tendremos el periodo 2, que es aproximadamente un precio similar al que podíais tener antes de que esto cambiara, ¿vale? O sea, esto ya depende de cada compañía, cada comercializadora que lo tengáis. Me consta, ¿vale?, que se están buscando fórmulas a nivel de comercialización para que, aunque sea un precio más elevado al que hay actualmente, se pueda acceder a un precio unificado para los 3 periodos. Gente que quiera no tener que preocuparse de si es fin de semana, de si no lo es, de si son las 7 de la mañana, si son las 8, si son las 10, las compañías van a sacar una oferta con un precio promedio que es más caro que el que se está pagando ahora, pero te puedes olvidar perfectamente de decir, oye, consumo lo que consumo, a la hora que lo consumes siempre pagaré lo mismo, ¿vale? Eso, como he dicho antes, es ver punto por punto con vuestro asesor o tranquilamente cómo hacerlo. Yo realmente entiendo que para la gente que no está muy versada en las discriminaciones horarias, lo que recomendaría es eso, una tarifa unificada para las 24 horas, sobre todo al principio. Y luego ya con tiempo, pues te vas permitiendo el lujo de jugar con las horas, con los meses, con los días, ¿vale?, con los fines de semana, y a partir de ahí funcionas. En las 3.0 TD y alta tensión, lo mismo que pasaba con las potencias. Pasamos a tener 6 precios para todo. Lo que he dicho, esos 6 precios siempre se van a agrupar en periodos de 3. En la 6.1, esto también haciendo referencia a lo que comentábamos antes, en la 6.1 no era así, ¿vale? Había 6 precios, pero no se agrupaban siempre en packs de 3, sino que depende del mes podían tener 3 precios, 2 precios, en agosto tenían uno solo, en junio tenían 5, ¿vale? O sea, era una gráfica, o sea, para los que nos gusta este sector, realmente eran las divertidas, ¿no? O sea, son las que de verdad tienen su miga. Pero bueno, ahora van a pasar a todas a tener 3 periodos mensuales. Haciendo referencia a estas tarifas, yo sé que a la gran mayoría no os va a significar nada. Agosto ya deja de ser el mes panacea, ¿vale? Porque agosto era el mes más barato del año. Ahora pasa a ser temporada media alta, con lo cual va a pasar no el más caro, pero va a ser de los más elevados. Esto tiene una explicación que si queréis luego la debatimos, que es el tema de que cuando se hizo la primera regulación tarifaria, pues el aire acondicionado no estaba tan presente en nuestras vidas como lo está ahora. Y los consumos en agosto eran significativamente más bajos a lo que son ahora. Ahora realmente los autónomos trabajamos en agosto y todo el mundo. Siempre. Y el consumo en agosto ya no se diferencia tanto del mes de julio o el mes de junio o el mes de tal. Pasamos, Quique, si quieres, a la siguiente, que no sé si habrá alguna más. Bueno, comentar un poco también, si quieres, Alfonso, Sí. respecto del tema de reactiva, que estaba un pelín antes, Quique. También se introduce... Lo he querido para no machacar del todo. Bueno, pero... Sí. Dale. Nada, antes solamente se penalizaba la energía reactiva e inductiva, y ahora aparece un nuevo término que es el de la capacitiva. La energía reactiva capacitiva es la que generan los equipos electrónicos, todos los equipos electrónicos que están ya muy introducidos en todas las empresas. Dicen que de momento aparecerá el concepto, pero todavía no van a penalizar si hay consumos en estos términos. Posiblemente sí que con el paso del tiempo todo esto
aparte de reflejarse en la factura, pues empezarán a cobrar esos términos de energía reactiva. Se introducen Solo la factura, como comentas, perdona. de momento dicen que solamente aparecerán reflejados en la factura. Entiendo que será como una especie de ir avisando al cliente de que está teniendo ese término de energía reactiva capacitiva y que tendrá que ir corrigiéndola, porque posiblemente a lo mejor en un plazo, no sabría definir el plazo, empezarán a cobrarlo. Es decir, ahora será a título informativo, que en la factura vendrá reflejado para que la gente pueda ver si está teniendo esta energía reactiva, la está teniendo o no la está teniendo. Será como informativo, pero que seguramente, vamos, al final si lo pueden medir, lo cobrarán. Sí, porque al final son distorsiones, la energía reactiva son distorsiones de la red y esas distorsiones de la red están penalizadas y como están penalizadas las cobrarán. Vale. Si me permite, sigo yo porque voy a hacer un matiz. Sí, hemos entrado en el jardín que no me gustaba. A ver, para dejarlo muy claro, la energía reactiva, ya sea inductiva o capacitiva, no aplica, bueno, sí que aplica, pero no afecta a los suministros de menos de 15 kilovatios contratados, ¿vale? La inductiva ya afectaba y todo el mundo que tiene o que ha tenido una 3.0 o una 3.1 o una 6.1 se ha podido encontrar con la reactiva y lo ha podido compensar de mayor o menor medida con una batería de condensadores. O sea, son términos que se pueden compensar. Las 2.0 TD no han sido penalizadas y un miedo que teníamos era que ahora empezaran, no las van a penalizar con el tema con reactiva, ni ya sea inductiva ni capacitiva. La nueva es lo que decía Pedro. Por lo que la sensación que da, tanto en todas las modificaciones y permisos y ajustes, parece ser que el plazo para que nos hagamos un poco a la idea de todos estos cambios va a rondar entre 10 y 12 meses, ¿vale? Entonces entiendo que la capacitiva no la empezarán a penalizar hasta dentro de un año, igual que ahora explicaré los términos de la parte de los cambios de potencia, que durante toda la vida ha sido que tú tenés derecho a hacer un cambio de potencia anual. Ahora vas a tener solamente este año, del 1 de junio de 2021 al 1 de junio de 2022, vas a tener 2 modificaciones sin coste para ti, para poder ajustarte un poco a los nuevos cambios. Por si acaso haces un cambio y metes la pata, tengas la opción a reconducirte y decir, vale, me equivoqué, voy a ponerme otra, no te den ningún coste ni ninguna penalización por hacer ese segundo cambio. Con estos movimientos lo que nos da la sensación, como decía Pedro, es que la capacitiva va a ser algo parecido. Van a empezar a avisarte de que la tienes, de que la regules, de que la compenses, pero no te voy a penalizar hasta pues, que pase un tiempo prudencial que te haya dado tiempo a ti de margen a arreglarlo. La realidad es que las baterías de condensadores que se están montando ya desde hace unos meses ya vienen preparadas para anular esta capacitiva porque se sabía que iba a venir. Las baterías antiguas habría que compensarlas para cada suministro, pero también se podrían aprovechar o con una pequeña modificación también podríamos adaptarla para que esa capacitiva no fuera penalizable. Sí. Y el resto de clientes no son preocupantes porque no vas a tener capacitiva si no tienes reactiva, si no tienes inductiva. O sea, primero tienes inductiva y luego capacitiva. O tienes de las dos o no tienes ninguna. Entonces, es un término que nos vamos a familiarizar con él enseguida. Y ahora voy a la adaptación de la potencia. ¿Qué ocurre con lo que tenemos contratado? Que yo creo que eso es una de las preguntas que también hay. ¿Qué pasa con lo que tenemos ya? ¿Vale? Pues pongamos un ejemplo. Fernando Villach, que lo tengo en pantalla. Él en su casa puede ser que tenga, me lo invento, 5,75 de potencia contratada, ¿vale? Porque tiene aire acondicionado y tal, y es una casa, pues eso, de tamaño medio alto. Vale, pues él tenía 5,75 de potencia contratada, ahora va a pasar a tener 5,75 por el día y 5,75 por la noche, ¿vale? Eso es la conversión automática que se va a hacer con todos los suministros. Se va a igualar la misma. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí él podrá decidir si por el día sigue queriendo tener 5,75 y por la noche lo mismo, o si quiere alterarlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque por el día no está en casa, porque el fin de semana se va fuera, por lo que sea, ¿vale? O sea, puede jugar con eso y evidentemente sacarle un rendimiento. Mi consejo, y estoy seguro de que Pedro coincide lo mismo,
si tenéis potencias pequeñas, 3,45, 4,6, 5,75, no lo toquéis, ¿vale? O sea, tener la misma potencia en día y noche, porque la diferencia no va a suponer un ahorro tan alto como para el riesgo de que os salte el contador cada 2x3, ¿vale? Ese es mi consejo particular. Si hablamos de pequeños negocios que ya tienen potencias por encima de 7, 8, 9, 10, 12, hasta 15, eso sí, revisadlo, porque evidentemente son negocios, los fines de semana están cerrados, por la noche están cerrados. Entonces, ahí sí que podemos hacer un análisis. Adaptarlos. Claro. O al revés, o tenemos un negocio que por el motivo que sea funciona más con nocturnidad o fin de semana, en el caso de hostelería y demás, banquetes, catering, discotecas, si es que queda alguna abierta después de los recortes, pero eso sería hay que analizar ese tipo de cambios. En doméstico, yo no tocaría las potencias ni me pondría a jugar con ellas, por lo menos en la vivienda habitual. En las segundas residencias podríamos verlo, ¿vale? Porque sí que es cierto que las segundas residencias solo van a funcionar los fines de semana y te puede interesar decir, oye, me pongo entre semana una potencia más económica. Una potencia justa. Correcto. Vale, la parte que más nos importa en el tema... Bueno, no, mentira, que siempre se me olvidan los de alta tensión. Los de alta tensión no, porque siguen teniendo 6. Los que tenían 3 periodos, ¿vale? Las 3.0A y las 3.1A, ¿vale? Al pasar a tener 6... ¿Cómo se cambian esas potencias? Pues evidentemente la que tenían contratada en P1 se va a quedar exactamente igual. P2 se va a multiplicar por 4 en el sentido de que se va a repartir en P2, P3, P4 y P5. Me reseteo porque me doy cuenta de que suena muy mal. Tú tenías antes 5, 15 y 30 contratado, ¿vale? Para que nos hagamos un ejemplo actual. El P1 queda 5, lo vas a seguir manteniendo en P1 y vas a seguir teniendo 5. El 15 que tenías en P2, pues se va a replicar y vas a tener 15 en P2, 15 en P3, 15 en P4 y 15 en P5. ¿Vale? Y el P6 será 30, que era como lo que tenías tú en P3. ¿Vale? Eso va a ser, el P2 se va a estirar y se va a repartir entre P2, P3, P4 y P5. El P2, claro. Exacto, el P2 se multiplica a 4 periodos. Correcto. A partir de ahí, lo mismo que he dicho con los domésticos, hay que ajustarlo. O sea, esto es un cambio actual porque el día 31 de mayo tendréis unas potencias y el día 1 de junio tendréis otras, totalmente distintas. Da igual cuando hayáis firmado vuestro contrato de comercialización, da igual que el contrato lo firmarais la semana pasada, hace un mes, hace 6 meses. Estos cambios afectan a todos por igual. Entonces, ¿qué ocurre? Si tenías 3 periodos, vas a tener 6 y tienes que saber cómo van a funcionar. ¿Qué hay que hacer? Evidentemente, asesorarte todo lo que puedas, porque al final los precios no van a bajar. O sea, a la gran mayoría de clientes este reglamento les va a suponer un aumento en el coste de su factura. Que va a salir en la tele, si no ha salido ya, que este cambio se va a justificar o lo van a justificar de manera que parezca que es más justo, que podríamos discutirlo si es más justo o menos justo, y que en muchos casos va a ser beneficioso. La realidad es que no. O sea, en algunos casos va a ser beneficioso, en la mayoría de los casos va a ser contraproducente. Estamos hablando de aumentos de entre un 10% en la factura hasta un 25% en industria, en pymes, en grandes consumidores. ¿Que algún cliente se va a beneficiar de algún ahorro? Sí, pero son casos muy concretos, perfiles de clientes y de consumos que resulte que este cambio les va a beneficiar. Lo que hablábamos de las segundas residencias sí se van a beneficiar de este tipo de cambio, ¿vale? Las comunidades de propietarios, por ejemplo, hemos hecho varias simulaciones y lo más normal es que no se vean afectadas, porque al final lo que les baja por un sitio y les sube por el otro no les va a generar un problema muy grande, ¿vale? En los que trabajamos en oficina, en cambio, vamos a tener un problema enorme, ¿vale? Porque las horas que nosotros trabajamos son las horas que más van a subir, ¿vale? Las horas de sol. Entonces, todo este tipo de cosas necesita una adaptación. ¿Cómo se van a actualizar los precios? Pues un resumen muy gráfico es el precio de la potencia, los fijos, van a bajar, ¿vale? En torno entre un 15 y un 25% según la tarifa, y el término de energía, que es el consumo, va a subir. Por eso decía
que los suministros que menos consumen en este vaivén de precios se van a ver beneficiados, porque la disminución del precio de potencia compensará el aumento del término de energía. Pero en cambio, los grandes consumidores no les va a compensar la bajada de potencia con lo que va a subir el precio. Vale. Pasamos al siguiente punto, si es que hay otro punto. Vale. Esto era ya básicamente lo que comentábamos. ¿Qué hacer ahora? Buscar ayuda, ¿vale? O sea, buscar ayuda en el sentido de decir, tenemos que revisar las potencias de todos nuestros suministros. Hay que revisar los contratos que tenemos hechos con nuestras comercializadoras o con nuestras compañías. ¿Por qué? Porque la adaptación de precios está marcada por ley. Tiene que ser igual para todo el mundo. Pero ya sabemos que nuestro país funciona de una manera diferente y aquí a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, hay que comprobar que esa transformación y esa conversión se está haciendo a arreglo a ley. Porque ya hemos tenido algún caso en el que algunas compañías están intentando, no a los clientes antiguos, pero sí a los nuevos, aprovechar esta subida para subir sus márgenes también. Cosa que tampoco es legal, pero yo no lo veo ético, sobre todo con la que viene. Un sistema que además ahora está muy de moda, además me consta que Pedro lo trabaja muy bien, el tema de la telemedida, ¿vale? El hecho de poder controlar realmente qué consumimos, cuándo lo consumimos, cómo lo consumimos, mediante ahora hay sistemas maravillosos que por una app móvil puedes saber si tu empresa lo que está consumiendo, cuándo lo consume, por qué lo consume, programarte alarmas si esos consumos se disparan, si no se disparan, si están fuera de lo previsto. Todo ese tipo de control nos están forzando a tenerlo. Sí. Hagámonos la idea de que nos quieren hacer más partícipes de la eficiencia. Al final, todo esto va un poco, perdón, Alfonso, va enfocado a que todo tiene que ser mucho más eficiente, los equipos, los electrodomésticos, es decir, todo esto que hemos ido viendo con el paso de los años de la categoría de los electrodomésticos, por ejemplo. Al final, todas estas regulaciones lo que van es que hagamos un uso muy consciente cada vez más de la energía. Entonces, como decía Alfonso, hay que saber muy bien cómo la consumimos esa energía, en qué periodos, en qué horas del día y adecuar nuestras necesidades de consumo con las pautas que correspondan, primero para ser eficientes y que nos cueste el menor dinero posible, lógicamente. Correcto. Y ya por último, simplemente los 3 puntos que me quedaban. Estamos en una época, y vuelvo a repetir que aquí en España se ha trabajado muy mal, pues porque lo hacemos todo como lo hacemos, ¿vale? Tenemos que recuperar el tema de las renovables, ¿vale? El de las renovables a nivel usuario, ¿vale? O sea, hay que empezar a mirar realmente que hay que utilizar temas de eficiencia energética, hay que pasarse a paneles solares, hay que ver aerotermias, hay que ver geotermias, hay que ver sistemas de ahorro basándonos siempre en la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque ahora mismo en el cambio de precios que estábamos hablando, casualidad o no, yo no creo en las casualidades, las horas más caras, las que más van a sufrir una penalización por precio, son las horas de más radiación solar, ¿vale? Con lo cual, te están empujando, quieran o no, a implantarte o a valorar la opción de decir, oye, voy a invertir en autoconsumo. Ya sea, pues en este caso, a ver, siempre hablamos de la solar porque, a ver, estamos en una de las zonas donde más radiación solar hay en toda España, ¿vale? Entonces, es la energía renovable que más nos interesa, mucho más que la eólica o por ejemplo, en Levante la geotermia no tiene mucho sentido, ¿vale? Pero sí que es cierto que tanto la aerotermia como la solar son nuestras fuentes renovables más potentes y las deberíamos explotar al máximo. El tema de las baterías de condensadores ya lo he comentado, afecta a los consumos de más de 15 kilovatios y el que no la tenga, pues que empiece a plantearse que la va a necesitar. Son aparatos tamaño botiquín que se ponen al lado del cuadro eléctrico y que prácticamente lo que hacen es compensar esas penalizaciones. Y luego ya el punto que yo llevo reclamando un montón de años, el que no tenga un asesoramiento energético, a nivel empresarial me refiero sobre todo, porque a nivel doméstico podemos adaptarnos, pero yo recomiendo que hay 1000 opciones. Nosotros, en este caso Pedro y yo trabajamos en esto, pero puedes tener el asesor que te dé la gana, pero ya os lo digo, como miembros de ASECAM y asociados,
buscad un asesoramiento, igual que tenéis un asesor laboral, un asesor fiscal, si tenéis un broker financiero o cualquier cosa así, haceros a la idea de que entramos en una época en la que uno, o te haces un máster en energía, o dos, necesitas un asesor que te oriente, porque si no, las compañías eléctricas sí que se van a ir de vacaciones. Nosotros no, pero ellos sí. Y poquito más, yo no tengo mucho más que comentar. Ahora sí que es verdad que me gustaría pedir disculpas porque sí que es cierto que hay muchas cosas, mucha terminología que sé que igual yo he dado por hecha o por sentada que igual a vosotros no os suena o os ha resultado más complicada, pero para eso estamos ahora, o sea, tranquilamente, sin prisa, haced todas las consultas que queráis y tanto Pedro como yo, o Maite incluso, que también está ahí, os podemos ayudar. Yo os voy a dejar, como os había comentado antes, tengo que salir. Maite, que también participa en la sociedad, está para cualquier duda que pueda surgir, por supuesto tú, Alfonso. Y sobre todo, pues agradecer la presencia a todos los que habéis estado ahí. Como ha dicho Alfonso, nos tenéis a vuestra disposición. Luego Kiki os pasa los mails y los teléfonos de contacto, y cualquier cosa que necesitéis, tanto de Alfonso como mía, nos tenéis a vuestra disposición. Haced las consultas, agendamos visitas y vamos un poco de la mano para intentar ayudar en todo este cambio regulatorio. Muchas gracias y que paséis un buen día. Hasta luego. Gracias, Pedro. Pues nada, vale. ya podéis levantar la mano, intervenir, preguntar, no sé, cualquier duda, incluso casos concretos. Si os preocupa algo de vuestra facturación, pues podemos verla in situ. A ver, Alfonso. Ay, Dime. Perdón. Yo sí que quería puntualizar, sobre todo en el tema de los grandes consumidores, que de las grandes empresas que tienen la posibilidad de programar o de cambiar la ejecución de sus máquinas, esas empresas sí que tienen que tener en cuenta todo lo que has comentado o lo que se ha comentado en la jornada sobre el tema de los horarios, porque hay unos horarios que son de precio mucho más económico, y si una máquina puede trabajar igual a las 9 de la mañana que a las 10 de la noche, pues programar una máquina que trabaje a partir de la franja horaria donde el precio es mucho más económico le va a abaratar, sobre todo a los grandes consumidores. Sé que sabemos que a los pequeños consumidores es más complicado mirar si pones la lavadora de 12 a 2 o de 6 a 4, pero a las grandes empresas que tienen capacidad para poder hacer eso con su producción, les va a, si tienen en cuenta este tipo de horarios, les va a mejorar mucho y no les va a afectar tanto la subida en la franja horaria donde se va a considerar hora punta. Correcto. Yo quería hacer una pregunta, a ver si... En el caso que hablábamos de las segundas residencias, si tienes contratado en la segunda residencia los 5,7 kilovatios y solo estás 3 meses, por ejemplo, en verano, durante todo el año no vas, ¿valdría la pena bajar la potencia, el resto son 9 meses, a 2 a la más baja, a la mínima? Estás 3 meses completos. 3 meses completos con aire, ¿qué tal? Todo. A ver, habría que calcularlo. Sí que es verdad que la diferencia igual no es tan drástica. Igual no te merece la pena modificarlo. Claro. Si es una residencia solo de fin de semana, sí. Exactamente. Si fuera solo de fin de semana y el resto de la semana lo pasarás en tu residencia habitual, pues podrías reducir la potencia, porque al final y al cabo pones una potencia para la semana y luego el fin de semana tienes un gasto mucho menor porque la tarifa es mucho menor. Pero siendo continuado, yo creo que, Alfonso, me corrige si no es así, durante 3 meses posiblemente bajar la potencia vas a tenerla que incrementar luego. Sí, porque claro, esos 3 meses la vas a necesitar completa. Sí. 3 o 4 meses completa y 9 meses la mínima. Pero bueno, realmente al final lo que más pagas son todo tema de impuestos y cosas que no... Pero es que en este caso todo lo que llevamos hablando durante el comienzo de la jornada, lo que la normativa cambia es
lo que viene regulado por norma, no es el consumo, porque el consumo tiene un precio de contratación concreto y, bueno, dispar dependiendo de la comercializadora que lo lleves. Pero esto no varía para ti o para mí, o para la empresa grande o para la empresa pequeña. Esto viene establecido por una norma y la norma es igual para todos. Quiero decir que al final lo único o lo que sí que hay que tener en cuenta, que es lo que yo entiendo que persigue la norma, es que adaptemos nuestro consumo a las franjas horarias que ellos consideran que debemos consumir más, que son las horas donde han puesto pues, de 12 a 8 de la mañana, por ejemplo, es la más barata. Pues todos a poner los electrodomésticos por la noche a danzar por la casa mientras estamos acostados. Quiero decir, a ver, es un poco complicado porque la convivencia entre los vecinos a lo mejor puede ser algo conflictiva, ¿no? Pero las empresas que tengan posibilidad de tener sus hornos, pongo un ejemplo, trabajando de noche, ¿vale? Pues podrán que programen el trabajo de esos hornos, que son los grandes consumidores, por la noche. En lugar de por la mañana, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, que van a coger franja horaria de hora de punta. Entonces, bueno, pues ahí sí que va a haber alguna adaptación que se pueda incrementar o que pueda mejorar. Yo creo que reducir, no sé si se va a reducir en ningún caso la factura de la luz. Que no vale la pena, vamos. A ver, en el caso de... A ver, yo antes lo he comentado porque he hecho el comentario de que la defensa a ultranza de esta regulación se hace porque se considera más justa, ¿vale? Más justa con todos los consumidores. Puedo utilizar el caso de Fernando para intentar hacer de abogado del diablo, ¿vale? Y explicar por qué consideran que es más justa. Fernando, por ejemplo, quitando los 3 meses en los que consuma, ¿vale? Va a ver reducida su factura en un 25% de su segunda residencia porque no consume, ¿vale? Entonces, los no consumidores sí que van a tener una bonificación en ese sentido. Cuanto menos consumes, menos vas a pagar. Entonces, ahí va un poco el enarbolamiento de la justicia que se comentaba en el decreto. Quien consume menos, su fijo baja, con lo cual va a tener esa ventaja. Que en doméstico sí que yo considero que el cambio es justo, pero en empresas no lo veo tan claro, porque al final estás penalizando al que más consume. ¿Qué ocurre en el tema de las empresas? Que el que más consume, por regla general, es el que más produce. Entonces estás penalizando al que más produce. No sé si eso a nivel económico o a nivel político o macroeconómico es inteligente. Es decir, no, es que claro, consumes más, vas a pagar más. Ya, pero es que es como el tema de los impuestos. No pago más ni consumo más por capricho. Consumo más por necesidades de producción. Entonces, que yo produzca más no significa que esté ganando más. Es un error a veces de cálculo. Entonces, esta parte no es tan justa. Esto viene repercutido, por si a alguien le interesa saber por qué se ha hecho esto, ¿vale? Es porque, según nos transmiten desde Red Eléctrica, hay un déficit por suministro de 54 euros anuales. En resumen, que parece ser que Red Eléctrica Española pierde 54 euros anuales por cada una de nuestras casas, empresas, negocios. No las compañías eléctricas, hablamos de Red Eléctrica, ¿vale? La empresa nacional. Y en vez de subirnos 54 euros a cada suministro, que yo creo que habría sido lo más lógico y lo de que menos dolor de cabeza nos iba a dar a todos, han decidido hacer este berenjenal en el cual, pues eso, han intentado compensar a los consumidores pequeños, perjudicando un poco a los grandes consumidores y volviéndonos a todos un poco locos. Me gustaría echarle la culpa al gobierno de este cambio regulativo, pero en verdad tampoco la tienen, ¿vale? Porque no ha sido cosa de ellos, ha sido un tema más bien de Europa. Europa ha sido la que ha pedido que el Ejecutivo, en este caso, que los políticos más de a pie, se apartaron un poco de lo que es el tema energético, ¿vale? O sea, que no se puede utilizar el mercado energético como una herramienta política, ¿vale? Entonces, existe en España un departamento que, aunque es público, se entiende que es menos político y más técnico, que es la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y ha sido ella la que ha decidido hacer este cambio. Todos sus técnicos y todos sus ingenieros se han puesto de acuerdo en hacer esto. Podremos estar más de acuerdo o menos, si está mejor hecho o peor hecho, pero bueno, han intentado hacerlo lo más apolíticamente posible y les ha salido este engendro demoníaco. Y
y ahora nos toca adaptarnos un poco a todos. A mí me gustaría también complementar lo que estás comentando, y es que sobre todo para las empresas, para particulares también, pero sobre todo para las empresas, que tengan en cuenta que hay una energía alternativa, que son las energías renovables, que son las que producen durante el horario de sol, que es cuando más cara está la energía por el sistema tradicional, y que al final, si durante el día tú puedes aprovechar la energía renovable para tu propio autoconsumo, la que tienes que tirar de red, que es la nocturna, es la más barata. Entonces, lo que se intenta ahí es hacer una especie de proyecto complementario. Utiliza la renovable de día y la de noche ya te la pongo yo más barata. Entonces, todos los que sean viables o tengan la posibilidad, que piensen en instalar energías renovables de cualquier tipo de las que has comentado antes. Correcto. Tened en cuenta también que no hay mal que por bien no venga. La relación, bueno, la amortización de este tipo de inversiones ahora se reduce a la mitad, ¿vale? Porque pensad que las horas solares ahora van penalizadas prácticamente al doble de su precio original. Los que estabais pagando, para que os hagáis una idea, 0,11 euros kilovatio, ahora vais a pagar en estos tramos penalizados pues 0,22, 0,23, ¿vale? Prácticamente es casi el doble en estos precios. El incremento es bastante considerable, ¿eh? Sí. ¿Qué ventaja nos da esto? Pues eso, que si conseguimos paliar esas horas penalizadas con autoconsumo solar, la amortización del sol, que la teníamos en una media entre 6 años y medio, 8 años, nos va a bajar a 4, 4,5. Si eres un gran consumidor, puede que incluso 3,5 puedas tener amortizado una instalación fotovoltaica. Esto es más que el que no se consuela es porque no quiere, ¿no? Una pregunta. ¿Hay financiación, desgravaciones fiscales para la de fotovoltaica? Perdona, que no he terminado. Sí. Y luego, segunda, de lo que yo inyecte a la red, ¿qué compensación tengo? Maite, ¿quieres tú o voy yo? Bien, yo si quieres empiezo y luego si quieres nos vamos complementando. A ver, vale. Ahora mismo hay una línea abierta de subvenciones para fotovoltaica a través del IBACE. Son 30 millones que han salido. Se acaba la convocatoria el día 7 de junio, con lo que, bueno, esta línea de 30 millones desde nuestro punto de vista es bastante pequeñita, por lo menos este año, porque han incluido también no solamente a las empresas, sino también a las administraciones públicas, ¿vale? Entonces, en la valoración de los proyectos le dan prioridad a instalaciones para empresas públicas, le dan prioridad a las instalaciones en ciudades de menos de 20 no hablo de empresa ahora, estoy hablando de personal. Yo vivo en una casa y tengo un consumo muy alto con una potencia muy alta. Vale. No estoy hablando de empresa, estoy hablando personal. Para empresa, subvenciones no, financiación. Bueno, pues nosotros en nuestra empresa sí que llevamos tenemos una línea de financiación tanto para particulares como para empresas con un grupo de partners, y se hace el estudio y se dimensiona lo que sería la necesidad de consumo, y a partir de ahí se plantea bien una línea de préstamo si es para consumidores, bien una línea de renting si es para empresa, en el sentido y siempre buscando el pago con ahorro, es decir, el gasto que tengas en energía, que sea el gasto que vayas a tener en la cuota mensual de ese pago, ¿vale? Ya tenemos colaboradores, estamos firmando además convenios para tener más. Esa es la financiación o la línea de financiación que tenemos nosotros ahora, tanto para particulares como para empresas. No sé, Alfonso, vosotros si tenéis... Sí, a ver, subvenciones del IBACE como tal no tenemos. A ver, el IBACE de hecho están enfocadas sobre todo a pymes y a administraciones públicas, comunidades de propietarios y demás. Sí que tienes, Antoni, la opción, ¿vale? Porque esto ya prácticamente todos los ayuntamientos están acogidos a esta bonificación. Toda inversión en energías renovables vas a tener un 50% del IBI durante 3 años. ¿Vale? Disculpa que te diga, depende de la población, ¿eh? Hay un listado publicado. Depende del ayuntamiento, pero prácticamente casi todos están acogidos. Lo que sí que es cierto que, por ejemplo, te puedes encontrar en un ayuntamiento que no sea el 50%, sino que sea el 40%,
pero la mayoría, hasta donde yo sé en la Comunidad Valenciana, lo tienen o lo están valorando. Hay un listado que si queréis podemos pasar porque, por ejemplo, hablo el caso concreto de Sagunto. Sagunto tiene una bonificación de un 75 en el ICIO, que es en la obra de construcción que tienes que hacer para la implantación de una fotovoltaica, pero no tiene reducción del IBI, ¿eh? En el caso concreto de Sagunto. El Puig, que no sé, Toni, al final dónde tiene situada la casa, pero hay un listado que os podemos hacer llegar donde viene todas las poblaciones y el porcentaje de bonificación que tiene, que son los dos impuestos municipales en los que tiene bonificación, en el ICIO y en el IBI. El IBI suele ser durante 3 a 5 años de un 40 a un 50%, que es bastante considerable. ¿Me ibas a decir algo del Puig? Que no sé si tienes situado en el Puig la casa, porque el Puig sí que tiene bonificación tanto del ICIO como del IBI. Sí, y luego el exceso de energía que yo inyecte a la red, ¿qué pasa con ella? Si quieres, entro yo ahí, Maite. Sí. A ver, el exceso de... A ver, es que además hay mucha... Y además, cuidado con esto porque hay mucha venta fraudulenta en este punto, ¿vale? Con el tema de la fotovoltaica. Hay que diferenciar muchísimo entre el autoconsumo y la generación, ¿vale? El autoconsumidor no es un productor, ¿vale? Sí que es verdad que que puedes tener, ¿vale? Por un defecto en el cálculo de tu instalación, puedes tener excedentes, ¿vale? Esos excedentes tú los puedes compensar, no vender, ¿vale? Los compensas a la red eléctrica, ¿vale? A 1/3 de su valor. Normalmente es 1/3, podrías... en caso de particulares no se negocia porque la cantidad es mínima. En caso de pymes se puede llegar a negociar ese tipo de contrato, pero siempre evidentemente sería mucho más... Si no es 1/3, pues serían cantidades que pueden rondar pues un 20 o un 25% el valor real del kilovatio. Pero siempre es por compensación, ¿vale? Nunca puedes verter a la red más kilovatios de los que tú consumes. O sí, mejor dicho, puedes verter. Por poder verter, puedes verter lo que quieras, pero nunca te van a dar más de lo que tú consumes. No puedes sacar beneficio real de los excedentes. Y el precio es, ya te digo, simbólico. Yo personalmente, todos los proyectos que yo hago, y me imagino que en GNS igual, yo intento que no haya excedentes o que haya los mínimos posibles. Porque al final el kilovatio invertido en coste no lo vas a amortizar igual que el vertido. O sea, te va a costar el triple de tiempo y de dinero amortizar un kilovatio en excedente que en instalación. Entonces, sí, si más o menos había que bueno, que a mitad de precio pensaba yo, por lo menos. Un tercio. Un tercio. No sale rentable poner para tener excedentes, ¿eh? No te rentabiliza poner una... No se trata de eso, lo que ocurre es que hacer un cálculo exhaustivo es un poco complicado, vamos. Pero sí que se hace, yo creo, ¿verdad, Alfonso? Que se hace un estudio del consumo que tienes, eso va por una línea que no se estudia solamente lo que has consumido en un mes, se hace un estudio de la línea que llevas consumiendo durante, pues el 20 ha sido un poco raro, pues nosotros, por ejemplo, tenemos en cuenta también el 19 y entonces se hace una propuesta siempre un poquito por encima para que nunca te quedes sin cubrir toda la necesidad de autoconsumo, pero realmente no se va para excedentes. Se intenta que no se ponga para excedentes, ¿eh? Muy bien. Yo comentaba lo de la venta fraudulenta, porque, a ver, el papel lo aguanta todo, y esto es una cosa que al final cuando te hacen un estudio de amortización te aparecen tantos miles o tantos cientos de euros en excedentes. No son euros, ¿vale? O sea, son kilovatios compensados, entonces no es lo mismo, ni valen lo mismo ni se pueden plantear. Entonces yo, por ejemplo, siempre que os pasen, quien sea, un estudio de amortización en los que se tienen en cuenta los excedentes como medida de ahorro, desconfiad, ¿vale? Porque no son una medida de ahorro. Bastante es que se costó muchísimo, ¿vale? Que nos compensaran algo esos excedentes, porque al final los estaba regalando pues a Iberdrola o a la distribuidora y demás, ¿vale? Costó muchísimo que le dieran un valor, pero es un valor ínfimo y que es más simbólico que otra cosa. Bien, entonces, pues eso, a partir de ahí es lo que podemos ver. Luego, por otro lado, a mí me constaba que, no me consta, que también hay un plan de deducción fiscal,
¿vale? Pero eso también va en base a cada usuario, ¿vale? Que puedes deducirte la instalación fotovoltaica de la declaración de la renta. En el IRPF, a través del IRPF, hasta un 45% puedes deducírtela en el 2020, si has hecho la instalación en el 2020. Pero esto ya te digo que entra dentro de cada particular, porque como ya te salga a devolver, ya no te sirve de nada esa deducción. ¿Vale? Son las bonificaciones que hay ahora mismo, las posibilidades que, bueno, que al final hacen que sea un incentivo más, pero que, bueno, que ayudan a quien está decidido a hacer algo. La más interesante ahora es la del IVACE para empresas. Lo que ocurre es lo que decía Maite. La han hecho como para no variar, la han hecho con trampa, en plan de decir, la publicaron hace 10 días y nos han dado hasta el día 7 de junio. Es decir, o sea, o te pones a correr ahora a pedir subvenciones o no llegas. Pero bueno, aún nos quedan 10 días, pues si alguien se anima, pues estamos en plazo. Efectivamente, para presentar la solicitud, porque no puede estar empezada la instalación antes de la presentación de la solicitud. Es decir, si ya está en marcha o se ha empezado a trabajar, ya no entra dentro de la convocatoria. Bueno, y en fotovoltaica siempre puedes empezar montando menos potencia, ajustando la potencia y luego ir creciendo. Si efectivamente. Corto, antes que excederte de potencia, porque claro, si te excedes siempre estás regalando energía, está claro. En ese caso lo que se suele hacer es, si tú ya tienes la idea de que en un futuro vas a aumentar tu instalación, se plantea la instalación con el inversor que ya vas a necesitar en un futuro, pero los paneles fotovoltaicos que tú pones son los ajustados a los que quieres ahora. Con lo cual, al final, es como añadir piezas de Lego. Que quiero aumentar, pues añado un módulo, 2, 3. Y el inversor, que es al final el que hace el trabajo, está preparado para 10 módulos, para 15 o para 20. Simplemente lo programas para que trabaje al rendimiento que le toca y ya está. De hecho, nosotros hemos hecho unas cuantas así, de gente que dice, mira, voy a probar con 10 kilovatios, pero llevo idea de aumentar a 20 el año que viene. Bueno, pues yo ya te pongo un inversor de 20, porque no te voy a cambiar un inversor el año que viene porque quieras aumentar, ya te lo dejo preparado y el año que viene simplemente es añadir más piezas al puzzle. Muy bien. Más dudas. Lo que acabas de decir ahora, Alfonso, imagínate, ponemos paneles con 20 kilovatios y pedimos la subvención. El año que viene hay una subvención, la ampliación también puede llegar a entrar. Depende de cada convocatoria. Exactamente. En esta entraría si en esta entraría, por ejemplo, esa es una curiosidad. En la ampliación habría que hacer la consulta porque no viene detallada en la convocatoria. Habría que hacer la consulta al IVACE si una ampliación de una instalación ya realizada entraría dentro de la convocatoria. Pero no viene especificado como tal. De todas maneras, te corto, perdona Maite, tendríamos que ver si en tu caso sería una ampliación de la instalación o una instalación nueva. No, es que ojo, vale la pena hacer otra. Claro, a ver, lo digo porque no es ampliación, por mucho que esté en el mismo tejado, ¿vale? Si tú tienes una instalación de 15 o de 20 ya montada y funcional y tu inversor ya es de 20, si tú al lado haces, en el mismo tejado incluso, otra instalación de 20, no se considera una ampliación de la primera, se considera una segunda instalación y está sujeta a subvención totalmente. Ampliación era por eso, digo, si valía la pena hacerlo como tú comentabas, preparando con un inversor con la capacidad del futuro o hacerlas a lo que tú quieres y hago dos y ya está. Pero ¿estamos hablando de un supuesto hipotético? No, es hipotético. Sí, porque ahora mismo nosotros sí que estamos valorando autoconsumo. Pero no tenéis nada instalado. No, nada. Estamos para entrar también en las convocatorias del IVACE. Pero claro, era una duda que me ha surgido al tú comentar eso de dejar preparado para el futuro, si valía la pena dejarlo o no. José Luis, ¿sois una pyme o sois una gran empresa? Una pyme. Vale, lo digo porque en la convocatoria también se le da prioridad a la pyme sobre la gran empresa. Es decir, todos los puntos al final suman en la valoración del proyecto y se prima. La convocatoria está preparada para administraciones públicas, para pymes y para ciudades que tengan menos de 10.000 habitantes. También es una cosa que puntúa bastante a la hora de presentar el proyecto. Pero bueno,
Para ciudades, es decir, instalaciones en ciudades de menos de no sé cuántos mil habitantes. De 10.000 habitantes. Pero aunque seas una pyme. Aunque seas una pyme. Sí, otra de las condiciones que tiene en cuenta la convocatoria es que se le dará más punto a la pyme que esté en ciudades de menos de 10.000 habitantes. Es un tema de puntos, pero sí. Igual no tienes los puntos de estar en una ciudad de menos de 10.000, pero sí tienes los puntos de ser pyme. Entonces, pues oye, al final entras en un baremo y, a ver, la realidad es que no se suele gastar la subvención, por una sencilla razón, porque no te dan tiempo. Esa es la... si lo hacen a... O sea, entonces, el año pasado, yo por lo menos, yo no sé GNS, pero yo todas las que tramité me las dieron. ¿Vale? Es verdad que había más cantidad, pero también fue un poco también a traición, porque salieron también para 20 o 30 días y las tuvimos que pedir todas a correprisa. Entonces, gracias a eso, lo que consiguen es que muchísima gente no llegue en tiempo, porque igual ahora hay gente que ya lo tenía pensado y se lanza enseguida, pero igual hay gente que a raíz de esta formación, por ejemplo, se lo empieza a plantear y que de que se decide, lo piensa, lo ejecuta, pide un proyecto, se le ha hecho el día 7 y ya no entra. Entonces, hay muchísima gente y como ya sabemos, esto no se publicita. Es decir, ¿alguien ha oído en la tele que hay una subvención hasta el 65% en financiación fotovoltaica? No sale. O sea, es todo muy oscuro. Cuando acabe la subvención sí que saldrá alguien diciendo que se han destinado 30.000 millones o 30 millones a instalaciones fotovoltaicas, pero cuando ya no dé tiempo a pedirlas. Que es lo que nos pasa siempre. De todas maneras, si valoráis la posibilidad, se puede presentar la solicitud y luego... No hacerla, correcto. O no hacerla o que te requieran documentación si no lo tienes todo... Si no lo tienes todo preparado para el día del día 7, pues presentar la solicitud y luego hacer una subsanación de documentación. Ahí siempre está un poco... En este tipo de convocatorias es muy difícil, muy complicado llegar en el tiempo que se establece a tener todo preparado para poderlo Además, presentar. había de plazo, creo, hasta 6 meses, creo, para ejecutar la obra, que creo que era más que suficiente. Sí, o sea, no hay problema. Lo que pasa es que no puedes hacer nada antes de presentar la solicitud. Y la solicitud es hasta el día 7. Y la solicitud es un documento, es una vía telemática, presentas la solicitud y a partir de ahí ya empieza a contar el contador. Tú ya puedes empezar a mover todo lo que quieras. Correcto. Exacto, y luego tienes 6 meses, pero la solicitud probablemente te la den al año después y no sabes si... No, a ver, la respuesta, a ver, lo que dice te digo lo que dice la convocatoria y luego lo que nos ha pasado años anteriores. La convocatoria dice que ellos tienen también 6 meses para contestarte, que no pagarte, o sea, no. ¿Vale? Para contestarte. La realidad es que el año pasado estaban contestando entre 30 y 60 días, ¿vale? La contestación. Decían si sí o si no. Entonces tú ya decidías si ejecutabas, porque te seguía saliendo rentable la instalación, o no ejecutabas, y no había ninguna penalización por no ejecución. Entonces pensamos, y además en comunicaciones que hemos tenido con el IBACE, su compromiso también es el mismo. Es de boca, no es la convocatoria, porque ellos no se pillan los dedos, pero su intención es contestar lo más rápido posible para que la gente sepa si cuenta o no cuenta y con qué porcentaje cuenta. Porque no es todos el 65. Creo que va desde el 45 al 65 y en base a ciertos hitos te pueden dar hasta el 65%. Tener en cuenta que luego hay que hacer una justificación económica de todo lo que has presentado. Quiero decir, si tú si presentas un proyecto de, me lo invento, 100.000 euros y te han dado un 65%, no tienes que justificar solamente el 65%, hay que justificar los 100.000 euros, que es decir, que te los has gastado, correcto, que los has pagado para que ellos te paguen el 65% de la convocatoria. O el 40 o el 30, lo que te hayan dado. Vale, está claro. Vale, es que yo no hay... A ver, ¿alguien más? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera decir que va a empezar a usar velas en vez de la luz? Sí, que pueden abrir cartera. Ya he puesto una pregunta también. Una pregunta ya. Que los excesos de potencia... a ver, ¿ha cambiado el cálculo de ellos? A ver, solo para las tarifas 3.0 TD
de más de 50 kilovatios ha cambiado. Para el resto, en 2.0 TD no hay penalización por exceso de potencia. Bueno, la hay en el caso de los que tienen maxímetro, pero no es un caso muy pequeño, o sea, un porcentaje muy pequeño de los suministros. Y en las 3.0 TD, la penalización de potencia para los de menos de 50 sigue siendo igual que era, ¿vale? Prácticamente la fórmula era el doble de la diferencia, el doble de la diferencia entre lo que demandas y lo que contratas, ¿vale? Eso sería la penalización estándar que había antes y que se mantiene. Las 3.0 de más de 50 sí que se les empieza a penalizar por curva cuarto horaria, que es como se penalizaba antes y se penaliza ahora a las 6.1. ¿Vale? Entonces, no sé si es tu caso, José Luis. O sea, no sé qué suministro tienes, pero me ha dado la sensación de que tenías una 6.1. Es la gama. Sí, no, es que tengo dos CUPs. Tengo uno de 6.1. Sí. Ay, se te ha cortado. Sí. Bueno, te has silenciado. Vale, perdona. Que hablo de los 6.1, que ahí sí que ajustamos mucho los términos de potencia. No ha cambiado tu forma de penalización. Es igual de horrible que era. Sí, bueno, lo que se incrementa, Alfonso, es que antes la penalización del exceso en los masímetros era de un 15% y ahora va a ser de un 100%, ¿eh? Vale, no, que la bonificación por el 85%, si no los llegabas a consumir, esa desaparece. Efectivamente. Pero la penalización en aumento, si te pasas, sigue siendo la misma. O sea, por defecto ya no tienes bonificación, pero por exceso sí que tienes. Como ventaja, que no es una ventaja, es que antes te penalizaban sobre el 105% de la potencia y ahora te van a penalizar sobre el 100%. Es un 5% menos, pero tampoco es que vaya a ningún sitio. Y por eso, José Luis, si el otro CUPS no es una 3.0 o una 3.1 de más de 50 kilovatios, tampoco va a cambiarte el modelo de penalización. Salvo el de penalización, no. El de bonificación ya no existe. Ha desaparecido. Oye, perdona, y lo que habéis hablado, medir bien los consumos a través de una app, ¿habéis dicho? Pero para medir los consumos habrá que instalar algo en el contador. Hay que cambiar el contador. Hay que poner un contador. ¿Contador inteligente que tengo yo? El que tengo ahora instalado, que es de Iberdrola, que lo cambió, inteligente, que lo controla a distancia, eso no vale. Aquí hay un poco de incertidumbre en el sentido de que, a ver, hasta antes de este cambio, ¿vale? Antes de este cambio, los contadores eran propiedad de la distribuidora, en el 90% de los casos, y tú no tenías capacidad, ni acceso, ni posibilidad de conectarte, o sea, hacer llamadas al contador para ver tus consumos. Esa posibilidad no existía. Yo la tengo, yo puedo ver el consumo. Pero en la pantalla. No, la podías ver a través de una plataforma que tiene Iberdrola. Exacto, a través de la plataforma. A través de una plataforma de Iberdrola, en el caso de la Comunidad Valenciana, que es la distribuidora, tú puedes entrar y ver en cada hora el consumo que tienes, desde un periodo de tiempo de más o menos un año. Y ver por día, además por día, en una plataforma. El consumo que te das es el instantáneo. Sí. El que está midiendo en ese momento, el contador. Lo que pasa es que no tienes acceso a modificarla, por decir, no puedes intervenir de ninguna manera. Tú lo que tienes es acceso a la información, pero no tienes acceso al control, por decirlo de alguna manera. Ni te avisa si hay un elemento que está distorsionando o está produciendo un pico de consumo. Bueno, ahora se va a poder cambiar el contador y controlar. A ver, el contador siempre se podía cambiar, ¿vale? La única historia es lo que dice, o sea, la interfaz de distribuidora, que ahora también han prometido cambiarla, lo que pasa que el problema es que no sabemos hasta dónde van a llegar los cambios de esa interfaz. Por debajo del radar se comentaba que la idea de ellos era esa, era sacar la capacidad de que vosotros intervinierais o de que nosotros como usuarios interviniéramos en el día a día de nuestro consumo, no solo a nivel visual. Pero ya te digo que de oficial de eso no hay nada. Extraoficial, ¿y qué es lo que llevamos haciendo con los clientes? Es te pones tu propio contador, con lo cual ya no pagas alquiler a la distribuidora, o sea, es tuyo y tú tienes acceso, evidentemente, a lecturas, a alarmas, a gestión, todo vía app o vía por el ordenador, te puedes programar lo que quieras.
A ver, a nivel doméstico, pues tiene unas opciones, pero voy a poneros un ejemplo que además es muy útil. Una empresa de cámaras de frío, ¿vale? Una empresa de cámaras de frío que está enchufada 24 horas y funcionando, tiene una caída de consumo a las 3 de la mañana, es porque una cámara ha fallado, se ha parado y ahí dentro puede haber género que se está estropeando. Tú tienes programado tu contador y tu interfaz para que ante una caída de consumo salte una alarma, avise a mantenimiento, avise a distribuidora, avise a quien tenga que avisar para que tú en cuestión de 10 minutos puedas arreglar el problema. Si no, perderías todo el día, perderías todo el consumo. Gente que utiliza, ¿para qué utiliza los contadores inteligentes? Para controles de acceso. Tú imagínate que como gerente de tu fábrica, tú no estás allá a las 8 de la mañana, tú igual vas a las 10. Y luego ya tiras a las 12 de la noche si hace falta, pero igual entras a las 10. Pero tú puedes averiguar a qué hora han entrado todos tus trabajadores solamente basándote en el consumo energético de la fábrica. Cuando empiecen a funcionar y empiecen los picos, claro. Además están controlados en los contadores inteligentes, normalmente se están identificados casi todos los elementos que están chupando energía, que están consumiendo energía en cada momento. Entonces tú sabes si está una cámara o si está una máquina encendida solamente por el consumo de energía. Correcto. ¿Y qué precio pueden tener estos contadores? Me imagino que eso lo que habrá que mirar es el tipo de contador que necesitas. Depende, cada tarifa tiene su precio y su modalidad de venta, ¿vale? Porque no es tanto el precio del contador, ¿vale?, como del sistema de gestión, ¿vale? Porque al final el contador es un aparato, pero el sistema de gestión es como si tuvieras al revés, es un módem de internet, un router como el que tienes en tu casa con una tarjeta de 5G que te permite, pues eso, llamar al contador todas las veces que quieras para obtener datos. Entonces es un plan de pagos mensual que puede ser de 5 o 10 euros, que te sale gratis porque dejas de pagar el contador, prácticamente es a coste cero, pero el contador, pues oye, pues depende de las tarifas, puede tener el coste de entre 600 y 1.000 euros, o si es una 6.1, evidentemente tendrá un coste más elevado. Pero lo que se suele hacer es agruparlo todo en un pack, con el servicio, con el asesoramiento y todo, y plantarlo en una cuota de renting tecnológico mensual. Que ahí ya pues, puede oscilar entre los 30 euros al mes, 50, o si es una empresa como la de José Luis, una 6.1, pues igual es 60 o 70 euros mensuales. Pero te incluye todo, incluso hasta el servicio de monitorización, de alarmas, de control, eso ya es plantearlo. Es una vivienda, como por ejemplo en mi caso, yo tengo trifásica y yo tengo 13,8 kilovatios en trifásica ahora. Tienes hoy es una 2.1. La semana que viene será otra cosa. A ver, ahí había unos módulos, ¿vale? Porque yo realmente cambiar un contador de 2.1 de doméstico no soy muy partidario, ¿vale? Porque creo que la inversión es más elevada de lo que puede ser el aprovechamiento que le puedes sacar. Pero ya te digo que esta ya es solo mi opinión profesional y personal, pero hay unos módulos que se añaden al contador que son mucho más económicos y lo que te permiten es simplemente la parte del control y la supervisión. El contador seguiría siendo de distribuidora, pero tú tendrías acceso a ver, a leer, a medir, pero porque es una especie de aparato que va justo antes de la entrada del contador. Claro, está más limitado que el otro, pero... Lo que necesito saber son las potencias, los consumos que tengo a lo largo del día. Correcto. Pero eso se te hace el estudio a través del CUP, ¿verdad, Alfonso? Se coge el CUP y a ti por cuarto horarias se sabe lo que consumes en cada momento del día. Es decir, no hace falta ahora que cambies ni siquiera el contador. A partir de hacerte el estudio se te puede luego decir lo que mejor conviene o lo que mejor te interesa o varias opciones y luego tú decides al final. Porque la descarga de la información se hace a través del número de CUPs de la vivienda. Bueno, Fernando, momentito. sí. Siento mucho, pero tengo que cortar ya el webinar porque ya nos hemos pasado del tiempo y también creo y supongo que cualquier duda que tengan los asociados podrán contactar a nivel particular o personal con vosotros y se las aclararéis. Muchas gracias por esta formación que creo que ha sido muy interesante, que ha conseguido despejarnos, pues yo creo que bastantes dudas, aunque
supongo que aún nos quedarán muchas. Y como sabemos que estáis ahí, pues supongo que echaremos manos de vosotros para pediros. Muchas gracias, Maite, también a Pedro, que ahora no está, y muchas gracias, Alfonso. Nos vemos pronto y espero que sea presencialmente. Gracias. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos, cuando quieras. Pronto. Gracias. Buen día.